Cápsula de adultez joven. Factores de riesgo. Los integrantes son Valentina Díez Carmona, Alejandra Hidalgo Lastra, Victoria Niño Bastidas y María Ramírez Montenegro. El profesor a cargo es Luis Alberto Marileo y el ramo al que aboga la cápsula de Psicología del Desarrollo 2, Adolescencia y Adultez. La pregunta 1 de análisis trata acerca de los hábitos poco saludables ante la falta de tiempo. Es sumamente común tal problemática para todos los que atraviesan la adultez, más la joven y media. Este relevo del autocuidado al segundo plano, a pesar de que se sabe de su futuro impacto en la salud, parece ineludible. Hay cierta crítica, por otro lado, a esta cultura de la inmediatez y sus exigencias, la cual también noté que la entrevistada comparte, pues si bien a los ojos del reloj social parece que los jóvenes adultos estamos capacitados para lidiar con altos niveles de exigencias, respaldado en parte por este argumento de que nos encontramos en la cúspide de nuestra vida y capacidades, la verdad es que ¿a qué costo se logran tales demandas? Al costo de posponer nuestro bienestar mental y físico, teniendo como resultado este deterioro de los buenos hábitos, el cual es sumamente criticado, por lo que resultan contradictorias y absurdas las exigencias socioculturales en donde por un lado se debe cumplir con cierta cohesión social, a como dé lugar, y por el otro se tacha irresponsable el autodescuido y los malos hábitos. En síntesis, me identifiqué mucho con la pregunta y con la respuesta a la entrevistada. En definitiva, este es un tópico que da para crítica social y para replantearse con todo lo que están lidiando los jóvenes. La siguiente pregunta planteada trata acerca del impacto de la pandemia en el desarrollo de la autonomía e independencia del adultez joven. Las inseguridades que muchos jóvenes adultos sienten ante el hecho de haber pasado ya 2 años en pandemia es totalmente razonable. Estos, al ser parte de un entorno cultural, comprenden las demandas esperadas, esta cohesión social implícita. Mi reacción al escuchar a Araceli relatar este punto fue de identificación. Yo también he sentido esta incertidumbre, o al menos en el área académica, y me hizo empatizar por otro lado con otros rangos etarios como el infantil o el adolescente. La pandemia para todos ha sido un desafío que enfrentar, y la salida de ella genera otros desafíos como la adaptación a interacciones directas del entorno. Una forma más positiva de mirar esto es que hubo mayor trabajo con la intimidad del sujeto dentro de lo que cabe, pues aunque las exigencias con las que se debe lidiar en el confinamiento empujan al fortalecimiento del pensamiento postformar, con esta capacidad adaptativa, la introspección y otras aristas son un punto aparte que requiere de su propio tiempo. En el caso de la pregunta 3, como síntesis, podemos apreciar cómo la entrevistada se ve decidida con respecto a sus decisiones a futuro, evidenciando así una clara muestra de independencia y autonomía frente a sus propias decisiones, como también un claro cambio de las prioridades de las nuevas generaciones con respecto a sus siguientes pasos en la vida. Personalmente, me llama la atención lo decidida que es su respuesta sobre lo que quiere y lo que no en su vida mientras dure su carrera, como también lo definida que tiene sus metas en su día a día, demostrando una clara convicción difícil de romper, algo que es poco visto hoy, ya que, como nombra la entrevistada en un momento, hay personas las cuales sienten la necesidad de tener una persona a su lado. Pero algo que llama mucho la atención es cómo ella nombra el amar a una persona como un problema en su vida, donde, según la teoría de Erikson, podríamos decir que esta persona no ha podido reflexionar con plenitud sus conflictos internos, por lo que no es posible solucionarlos con el fin de que encuentre un equilibrio entre el estudio y el amor. Con respecto a la pregunta 4 como síntesis, tenemos que la entrevistada se mostró más desesperanzada con respecto a la pregunta hecha, dando respuestas donde siguió aludiendo al factor tiempo y ánimo como una justificación frente a sus métodos de relajación y activación. En este caso, podemos apreciar un trastorno de ánimo en la entrevistada, dado a la manera de expresar su justificación con respecto a esto, aludiendo a que el tiempo que le deja el estudio es muy reducido y no siente la motivación para hacer cosas más saludables, como hacer ejercicio o unirse a un club no pagado. Esto puede producirse debido a trastornos de sueño que puede presentar o estrés afectando la cognición. Pregunta 5. Respecto del ámbito de la salud mental, la joven Araceli destaca ciertos factores que a mi juicio resultan indispensables para comprender este aumento del desánimo en muchos adultos jóvenes. En primer lugar está la novedad del confinamiento, todos los cambios bruscos que se suman como estresor agregado. En segundo lugar está la conciencia por aquellos niños o adultos mayores que resultan afectados por este contexto, ya que también, aunque la situación es ajena, afecta en la emocionalidad del adulto joven en tanto éste desea involucrarse en pro a una solución. En tercer lugar está el colapso por la enorme cantidad de estímulos.
que al parecer al presentarse de manera conjunta derivan a experimentar sintomatologías propias de una depresión. Y por último, la poca certeza que entregan los medios noticieros respecto de la pandemia, porque generan una incertidumbre que va ocasionando reacciones emocionales que se suman a estos estresores. Pregunta 6. Respecto al manejo del tiempo, la joven Araceli describe elementos que son a mi parecer cruciales de considerar y analizar. Primero, la existencia de una importancia por aprender a gestionar el tiempo debido a las demandas sociales. Segundo, la existencia de una invisibilización por parte de las instituciones de las muchas responsabilidades a cumplir por adultos jóvenes, que generan a la larga desmotivación. Tercero, vemos cómo los elementos estresores del día inducen a la postergación de las actividades en la noche y por ende al desajuste del sueño. Cuarto, el contexto pandémico como factor en esta falta de tiempo, porque se agrega la dimensión familiar a los tantos quehaceres que existían ya previamente como los académicos y laborales. Quinto, los seres humanos no pueden desactivar como máquinas el lado afectivo, por ende no siempre rendirán de la misma forma y en los tiempos esperados. Y por último, notamos cómo se preponderan los quehaceres antes que los problemas afectivos, que en lugar de ayudar resultan contraproducentes. Algo que me llamó mucho la atención dentro de la respuesta de Araceli fue el hecho de que ella mencionara que si cada persona conoce sus límites de consumo de alcohol, puede realizar actividades como hacerse responsable de terceros o poder conducir un vehículo. Esto me hizo reflexionar en que son muchos los adultos jóvenes que piensan de la misma forma y que esto deriva en múltiples accidentes, sobre todo en fechas festivas, porque las personas suelen creer que una copa de alcohol no produce efectos que pongan en riesgo la vida propia o la de otros, y luego conducen sin cargo de conciencia alguno o mantienen relaciones íntimas incluso donde producto de eso puede haber un embarazo no planeado y nacer un bebé con algún tipo de síndrome, por ejemplo. Pienso que si uno va a beber, simplemente no debería conducir. También me llama la atención el hecho de que ella asume parte de la responsabilidad del consumo de alcohol, del consumo irresponsable de alcohol, en terceros, porque dice que si nadie te orienta o te enseña a conocer tus límites, vas a terminar bebiendo a solas y eso puede llevar a alguien por mal camino. Personalmente creo que uno puede y debe ser autónomo para percibir que algunas situaciones pueden poner en riesgo nuestras vidas y frenar estas actitudes. Debemos ser más conscientes con respecto a qué situaciones pueden por lógica poner nuestra salud o vida en riesgo y comenzar a ser más responsables de nosotros mismos. O sea, puedo beber sola, estando en mi casa o en algún lugar que sepa que estoy segura y saber que debo parar en cierto punto por un tema lógico de que si termino bebiéndome una botella de vodka sola, por ejemplo, lo más cierto es que termine en un estado de ebriedad que hasta me enferme y me pueda producir gastritis, por ejemplo. En relación con el análisis llevado a cabo, se evidencia que Araceli ha hecho uso de su capacidad de tolerancia al estrés, lo que le permite sobrellevar la situación, mientras que el pensamiento postformal le ha permitido actuar de forma más eficiente y adaptarse mejor a las situaciones cotidianas del contexto actual. La joven comprende el conflicto que ha producido la pandemia como el hecho de no haber ingresado presencialmente a la educación superior o al mundo laboral, lo que afectaría a su salud mental, generando sensación de presión por vivir ciertos acontecimientos. En cuanto a relaciones de pareja, concluye que éstas pueden afectar los intereses personales en diferentes áreas de la vida, por lo que prefiere enfocarse en sus objetivos. Por otra parte, y referente al tabaquismo, describe a este como un método de relajación, por lo que se infiere que ella podría presentar un trastorno del estado de ánimo en consecuencia del consumo de tabaco como factor extra. En cuanto a la salud mental, alude al confinamiento como un desafío, lo que le desencadena periodos de estrés e incluso podría ser más complejo el panorama, ya que las vivencias cotidianas que involucran el cuidado de niños y adultos mayores afectan su área emocional y anímica, dando paso a sintomatologías depresivas. En relación al manejo del tiempo, ella manifiesta la importancia de aprender a ser disciplinado para poder cumplir con las tareas que la sociedad impone a su grupo etario y se percata de que instituciones como la universidad no estarían empatizando con las vidas de este grupo etario, lo que se relacionaría a la falta de tiempo de estos individuos y ayuda de alguna forma a comprender los niveles de estrés perjudiciales para la salud de estos debido al desajuste del ritmo circadiano. Además, el priorizar los quehaceres por sobre el área emocional podría jugar en contra si se trata de rendir adecuadamente. En cuanto al consumo de alcohol de forma responsable, da a entender que aún después de haber bebido, aunque sea una cantidad baja, se podría conducir,
Por ende, no asimila del todo que el consumo de alcohol de forma irresponsable se relaciona con factores de riesgo como accidentes y recalca que los jóvenes no conocen sus límites de consumo, dando cuenta de que el alcohol no sería el problema principal, sino que este surge cuando personas que poseen dificultades para controlarse ingieren alcohol. Sin embargo, ella no relaciona que el consumo de alcohol conlleve un riesgo extra para terminar consumiendo otras sustancias nocivas para la salud o que conlleven poner en riesgo la vida.